Estamos en un contacto telefónico nuevamente con el profesor, el economista Nabor Carrillo. Profesor, gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Igualmente, don Cristiano, muchas gracias por la comunicación. Muy feliz igualmente de que volvamos a estar en contacto. Muchas gracias igualmente por ubicarme para hablar de estos temas de economía. Y pues feliz de la vida ahora de poder abordar temas que son contemporáneos, que son importantes. Así que adelante, por favor, con esta rica conversación. Sí, espero no haberlo interrumpido. Dicen por ahí que los ¿No? economistas, gente está en esta hora, juega la pelota, partidos de fútbol. Claro, hay ministros que juegan a la pelota en este horario. Sí, yo en mi caso no. Ya, ok, muy bien. Como buen mexicano, usted gusta del fútbol, ¿no? Efectivamente, sí me gusta mucho el fútbol, sí me gusta mucho. Sí. ¿Qué? Jugué un tiempo y yo hoy día soy más como un estudioso, entre estudioso y espectador del fútbol, así que efectivamente. Ok. Bueno, hay una frase en el fútbol que dice, son cosas del fútbol, como para entender de que son cosas propias que se dan dentro de la cancha o lo que rodea la cancha. En economía también hay cosas que son parte del partido, pero que finalmente afectan lo que dice usted, al público, a las gradas, van mucho más allá. Y Sí. estos días, esta semana, ha sido un tema, y se ha vuelto de nuevo, porque fue discusión en su momento, en las 40 horas semanales de trabajo, vamos bajando paulatinamente de las 45, y hay voces que ponen alerta a esta situación, porque mientras bajan las horas de trabajo, aumenta el sueldo mínimo, y hay empresarios, hay pequeñas empresas principalmente, y aquí cito un poco lo que mencionaba nuestro panelista Héctor Maturana, el Política Podcast, hace unos días atrás. Voy a resumir sus palabras, por supuesto. Él decía, bueno, para las grandes empresas puede no ser tan difícil, pero para las pequeñas puede ser complejo este nuevo panorama de subida del sueldo mínimo y bajada de las horas laborales. ¿Cómo lo ve usted, profesor? Sí, magnífico. Bueno, el gran contexto, don Cristian Lobo, es que, claro, el mundo que hoy día es altamente productivo, el mundo desarrollado, el mundo que está, del que Chile quiere formar parte, ¿verdad? De estos países, principalmente de la OCDE, tienen jornadas de trabajo que están por debajo de las 40 horas, incluso que están bordeando ya 30 horas o menos, y que va de la mano con la productividad, es decir, con hacer más, con ciencia, con tecnología y principalmente con educación. Y claro, particularmente para Chile, a partir de abril de este año, se baja de las 45 horas a las 44 y así gradualmente hasta llegar a 40. Y efectivamente genera dilemas porque implica, entre otras cosas, un reacomodo, una reorganización. Está asociado a un tema también de salario, de renta mínima. Y creo que también nos lo habíamos conversado en algún momento, que cada sector de la economía responde de distinta manera a esta suerte de salarios mínimos y que sería una suerte de una mirada muy simplista, una mirada un tanto cuanto incompleta, indicar que un salario mínimo sea igualmente permanente o bien que sea de presencia para todos los sectores de la economía. Y efectivamente cuesta trabajo, porque claro, por una parte va a disminuir gradualmente las horas de trabajo, por la otra va a aumentar el salario mínimo, sabiendo que ese salario mínimo no es homogéneo, no es igual en todos los sectores. Entonces, claro, hay voces que son de alerta, principalmente desde el mundo empresarial, desde el mundo que está obviamente empleando personas, y también hay una suerte de júbilo por parte de las personas que hoy día son dependientes, que bueno, van a tener la gracia de poder llegar una hora más temprano a su casa y cosas por el estilo. Así que esta conversación, don Cristian Lobo, nos da para una rica contenido y una rica conversación. Así que adelante con las preguntas, con mucho gusto. Sí, profesor, la primera es lo que usted menciona justamente. A partir del 26 de abril entrará en vigencia la primera etapa, es decir, la reducción paulatina va a pasar de 45 a 44 horas. ¿Esta medida a usted le parece que, a la luz de las cosas, el contexto actual, es la correcta o hubiese sido mejor avanzar de 2, de 3 o está bien con una? Perfecto, es una muy buena pregunta. De acuerdo a lo que fue esta suerte de intercambio, de negociaciones, de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo país, se decidió que fuera paulatino y claro, que no fuera de una vez y por todas. Claro, hay que entender que es un contexto diferente de los países que ya tienen 36 horas, 35 horas y menos. Chile estaría transitándose las 40 horas. Y claro, aquí yo creo que el gran tema, y que lo considero que es el gran factor, es cómo se aumenta la productividad y donde esa hora, ojalá que con el tiempo, sean 2 horas hasta llegar a las 40 y menos horas de trabajo,
y que esté explicada más que todo por temas de productividad, es decir, hacer más, invertir fuertemente en tecnología y hacer mucho más fuerza por el tema de la educación. Entonces, a la luz de lo que hoy día son los hechos, ya yo no puedo discutir si fue una buena medida, fue una mala medida, es lo que está en este momento, se respeta esa medida, se respeta esa suerte de trayectoria, de ruta, y lo que sí, yo creo que es un gran llamado de atención, don Cristian Lobo, como lo hemos dicho muchas veces, es que de aquí en adelante pensar cómo el país como un todo, siendo el país que quiere ser protagonista en el planeta, bueno, cómo logra ser mucho más productivo. Yo creo que al final del día la fuerza debe estar en la productividad y no en las horas de trabajo, porque claro, si uno mira únicamente las horas de trabajo, es una mirada que también, a mi juicio, es incompleta. Hay que mirar siempre lo que está asociado con productividad, don Cristian Lobo. Profesor, pero convendrá conmigo de que esto no se puede aplicar a todo, vale decir, la productividad, lo estoy entendiendo, pero digamos, la gente sale más temprano y dice, ok, voy a salir más temprano, voy a pasar más tiempo con mi familia y tal vez voy a ir a algún lugar a comer. Por lo tanto, sale esa persona y se encuentra con que los locales están cerrando más temprano o que ya cerraron cuando él sale. Hay que cubrir esos espacios. ¿Significaría esto de que para poder cubrir los espacios donde la gente ahora tiene mayor tiempo, ¿cierto? Significa o que bien, abro más tarde o contrato más personal. Me supongo que se pueden dar los dos escenarios. Totalmente, totalmente. Bueno, incluso en la mañana del día de hoy, estudiando justamente la materia, estaba revisando un autor que habla acerca del retail y es muy, muy interesante. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay organizaciones, hay empresas, principalmente del mundo, que está ligado con las micro y pequeñas empresas que son de retail, por ejemplo, panaderías, roticerías, peluquerías, barberías, y así uno tiene un sinnúmero de actividades económicas y donde, claro está, se van a sumar justamente a estas horas de disminución desde el punto de vista laboral. Y aquí creo yo que tiene que haber una suerte de concatenación, tiene que haber una suma de esfuerzos que permita que, por una parte, las personas que van saliendo, ¿verdad?, del trabajo de una organización, bueno, puedan acceder, por ejemplo, ya sea a restaurantes, centros de entretenimiento, de diversión, etcétera, y que vayan de una forma mancomunada. Es decir, que el país como un todo no mantenga horarios de alguna manera rígidos, estructurados, por decir algún ejemplo, 8 de la mañana apertura, 6 de la tarde cierre, por decir algo, o bien a la inversa, 4 de la tarde apertura, medianoche cierre. Por tanto, aquí tiene que haber una suma de esfuerzos donde el retail al final del día, que es un tema que está pocamente entendido, incluso veía con, bueno, una suerte como de asombro, que en España las universidades, los institutos que están ligados con la formación académica, bueno, no tenían dentro de su malla el tema del retail. Claro, se enseñaba administración de empresas, se enseñaba organización industrial, se enseñaba planificación estratégica, pero no se tenía considerado el tema del retail. Y creo que acá en Chile sucede algo muy similar. Se habla de empresas familiares, se habla de organizaciones, pero hablar del retail como tal, que tiene una naturaleza, tiene una forma de ser, donde hay tantas empresas y que existen en el país, por decir algo, 2 millones de empresas, y que de esas 2 millones de empresas, un porcentaje muy importante, que de acuerdo a la cifra de lo que es el Servicio de Impuestos Internos, un 85-90% son empresas menores, habla de la fuerza que tiene el retail. Entonces, efectivamente, en una respuesta corta, efectivamente va a tener un impacto esta suerte de disminución en cuanto a horas. Y viene la otra parte, don Cristian Lobo, que quizá también lo podemos conversar ahora o bien en un podcast del futuro, de la larga lista que tenemos, que hay muchas empresas menores que hoy día contratan personas que forman parte de su familia y que se autoemplean, es decir, una persona que genera un emprendimiento y que se autoemplea en ese emprendimiento y que es una única persona la que está trabajando para ese emprendimiento. Por tanto, la legislación laboral indicaría que esa persona, que es la dueña del local, igualmente en su jornada laboral estaría reducida. Entonces, es muy interesante, va a impactar en todo orden de cosas y efectivamente impactará de una manera más significativa a empresas que son de menor tamaño. Eso es muy cierto, don Cristian Lobo. Aprovecho, me recordé algo, un amigo escuchaba nuestro podcast y hacía una acotación que me pareció pertinente. Él estaba atendiendo el local de la familia y pasó una autoridad y le dijo que lo felicitaba por el emprendimiento. Él a la autoridad no le dijo nada, pero a nosotros sí, o por lo menos a mí, me dice, nosotros no tenemos un emprendimiento, nosotros somos comerciantes, nuestra familia ha sido comerciante por generaciones. Y dijo, me gustaría hacer esa diferencia, no es que estemos comenzando, sino que llevamos generaciones y ha habido como una ola, o como dice por ahí una conocida, que está de moda decirle emprendimiento a lo que antes se decía
comercio como tal. Solamente esa acotación para la gente que nos escucha, un saludo para ellos. Es muy particular lo que dice usted, porque justamente a lo mejor veríamos un cambio en particular, porque los cambios de horario para ajustarse, las grandes tiendas, las grandes cadenas, las grandes empresas pueden acomodarse a lo mejor de mejor forma, pero las pequeñas pueden tener mayores dificultades para acomodarse a los horarios. Ahora a lo mejor puede que no sea tan brusco, es una hora, pueden acomodarse un día, pueden bajar, ¿cierto?, la semana y ya no se notaría tanto, tal vez un lunes, por poner un ejemplo. Por ejemplo, claro, efectivamente. Y bueno, también lo que dice la legislación, de aquellas personas que son dueños, ¿verdad?, de locales, de empresas, etcétera, no estarían regidas bajo este tipo de legislación. Entonces es dable suponer que hay empresas que van a estar abiertas durante todo el día, ¿eh? A modo de ejemplo, incluso ayer anoche yo me percaté de esta materia, de estas famosas empresas de flores, las florerías, ¿verdad?, que están al lado de los cementerios, que venden flores desde muy temprano en la mañana y que cierran muy tarde en la noche. Incluso tienen jornada muy, muy extendida, don Cristian Lobo, porque se entiende que hay familiares que eventualmente asisten a velorios, para llevar a los difuntos a los cementerios. A mí me sorprendió mucho. Es un tema que no he estudiado, pero que únicamente en observación de calle me llamó poderosamente la atención y lo traigo a colación de esto, que hay empresas, por ejemplo, estas florerías al lado de cementerios y otro tipo de recintos que están abiertos desde muy temprano en la mañana. Esta florería yo la había abierta a 7 de la mañana y ayer que la volví a ver en la tarde, noche, 9 de la noche, seguía abierta y con un horario donde seguramente iba a estar abierta hasta bien entrada la madrugada. Entonces da mucho que pensar, claro, y es atendida por su dueña. Entonces da mucho que pensar, mucho que pensar, don Cristian Lobo, que muchas veces la necesidad obliga a empresas de menor tamaño a extender sus horarios más allá de lo que uno podría pensar que es lo razonable, o lo que es lo decente, lo que va de la mano con la civilidad de una ciudad o bien de un país. Me causó mucho asombro, por no decir alarma, me causó mucho asombro, don Cristian Lobo. Concuerdo con usted, justamente iba para allá en el tema del comerciante, aquel que ha desarrollado su labor con toda la familia, de la señora, los hijos a medida que han ido creciendo, en Osorno particularmente las comunidades árabes sirias. La gente que me está escuchando sabrá a lo que me refiero. Toda la familia ha trabajado en la tienda. Podríamos decir que en estos tiempos turbulentos, ese modelo donde toda la familia pertenece y ejecuta labores, podría ser incluso la que nosotros veamos resurgir y la que esté mejor preparado para los tiempos de incertidumbre, especialmente ahora, pensando que entre mayor tiempo abierto, mayores posibilidades de venta tengo, ¿no, profesor? Totalmente cierto, totalmente cierto. Bueno, también otra experiencia que la viví también el día de ayer, donde los centros de las ciudades se han poblado, por ejemplo, de cafeterías que abren incluso muy temprano en la mañana, 7 de la mañana, para atender a las personas de oficinas, empresas gubernamentales y de otro tipo, muy temprano en la mañana, y que abren, luego cierran al almuerzo porque no tienen servicio de almuerzo y vuelven a abrir en la tarde, por ejemplo, 5 de la tarde, esperando que la gente salga de sus oficinas, pasen a tomarse un café y de ahí a sus casas. Entonces también puede existir esto, don Cristian Lobo, que hay personas que forman parte de una familia, que esa familia puede ser atendida por varios de sus integrantes, de sus miembros, y yo creo que eso es una suerte de reflote, ¿verdad?, de empresas familiares que en cierta medida estamos viendo un tanto cuanto alejadas, están cerrando empresas, obviamente, pero también hay un espíritu de generar nuevas empresas. Entonces yo creo que son tiempos justamente de crear empresas, crear organizaciones y claro, los tiempos turbulentos usualmente sucede que se dan las ideas, las aspiraciones y efectivamente la dinámica para encontrar aquel segmento de mercado que está asistiendo, que requiere de una atención desde el punto de vista muy satisfactorio. Entonces creo que también tiene sus cosas buenas, tiene sus elementos amables, novedosos, interesantes, esta disminución de horas desde el punto de vista de la legislación y también por el otro, ¿verdad?, la aspiración y el deseo de encontrar nuevos segmentos de mercado, don Cristian Lobo. En esta mirada que hizo usted, podríamos ver que algunos servicios, algunos productos, pensando ya en una visión positiva, podrían verse favorecidos con esto. Se podría entender de que a lo mejor hay brechas comerciales y de negocio que vendrían a cubrir justo esos espacios que por la razón que sea, tal vez quizás permitan que funcionen dos negocios en paralelo, que aunque antes eran competencia, ahora podrían no funcionar en paralelo, sino complementarios. Totalmente, eso también es muy cierto, muy cierto que pueda darse. Por ejemplo, las cafeterías con quizá un establecimiento que venda comida.
que perfectamente bien pueden complementarse, o bien experiencias de almuerzo, donde una empresa que se dedica a la cerveza artesanal se asocia con una empresa que está asociada con la gastronomía, por ejemplo, pizzería, sandwicherías se unen y pueden darse esos eslabones de articulación que son dables y que qué bueno que existan. Y también puede suceder que esta suerte de horarios que permitan que una persona, al tiempo que cierra un local y que ya cumplió sus horas de trabajo, pueda también desplazarse y seguir trabajando en otro establecimiento. Es decir, es posible, ¿verdad?, sin llegar a una suerte de explotación desde el punto de vista laboral, que una persona, por ejemplo, un estudiante de educación superior ya mayor de edad, pueda estar trabajando en alguna jornada de la mañana donde no tiene clases en un establecimiento y posteriormente, antes de ir a sus clases de la tarde, por decir algo, en otro. De tal manera que la suma de esos dos no trastoque lo que está asociado con las 40 horas, aun cuando son eventos independientes, contratos independientes, y que le permitan obtener una renta. Entonces, yo creo que sí, eso yo creo que va a generar mucha movilidad, don Cristian Lobo. Es lo que yo pienso, es lo que yo considero, que en ciudades que son dinámicas va a dar ocasión de movilidad entre personas para buscar la mejor alternativa de ir cubriendo estos espacios que seguramente van a quedar o disponibles o libres, o se da un espacio de oportunidad. Entonces yo creo que son buenas noticias. Y bueno, también trayéndolo a colación, el tema de las personas, ¿verdad? Aun cuando muchos veían que el tema de la tecnología, los dispositivos, harían de alguna manera visible que las personas saliéramos, ¿verdad?, y que entraran estos dispositivos, por ejemplo, para hacer compras, donde la persona ya no se enfrentara a otra persona, sino que fuera un dispositivo al final del día donde uno paga de la transacción. Bueno, está volviendo el tema de la persona, porque tristemente ha sucedido, y hay experiencias emblemáticas en el mundo, lo estaba leyendo hace unos días de Amazon, que están volviendo al tema humano, porque falla, toda tecnología falla, y lo humano sigue siendo altamente valorizado por el tema de la honestidad, la confianza, etcétera. Entonces, yo creo que también son buenas noticias, don Cristian Lobo, y un segmento que yo creo que va a ser muy favorecido en esto, espero yo que así sea, es el grupo de la tercera edad, donde personas que hoy día tienen antes de edad de jubilación, que son menores de 65 años varones, y menores de 60 años mujeres, van a tener un espacio de oportunidad a la luz que el mercado también no da oportunidades. Entonces yo creo que también puede ser un espacio de oportunidad, don Cristian Lobo, aprovechando la experiencia, aprovechando el conocimiento y así. Yo creo que también pueden ser espacios de oportunidad. Considero esto. Espacio de oportunidad. Nos vamos a quedar ahí, profesor, justamente para dejar enganchado las posibilidades en la próxima conversación, las posibilidades que tiene la economía chilena. Por estos días hay un discurso, y para qué vamos a decir que no, bastante negativo sobre la economía chilena, así que vamos a tratar de hacer un esfuerzo con el profesor de buscar lo que la gente llama como brotes o frutos de nuestra economía, porque y el profesor puede dar fe de aquello, libros y extensos ensayos hablan de que en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, la economía a veces suelen reinventarse y las personas también, con bastante éxito. Totalmente, totalmente. Sí, me parece maravilloso, maravilloso. Yo creo que estos son tiempos de reinvención justamente. Y bueno, al margen que hemos escuchado, hemos visto, hemos atestiguado la insensatez de las guerras, ¿verdad? De Rusia, Ucrania, hoy día lo que está asociado con Israel, el Medio Oriente, Irán, etcétera, que son noticias terribles para la humanidad como un todo. Bueno, también está esta cara amable de menos horas de trabajo, oportunidad de emprendimiento, oportunidad de recreación, oportunidades de estudio igualmente, oportunidades de educación financiera, y así creo que son espacios igualmente, don Cristian Lobo, espacios de oportunidad y espacios donde hay que actuar, ciertamente con mucha decisión. Así es, profesor. Profesor Nabor Carrillo, economista mexicano, radicado en el sur de Chile, como decimos siempre, por amor, porque está casado con una chilena, a quien le enviamos un saludo afectuoso a la distancia. Profesor, como siempre, agradecido. Que tenga buen día, muchas gracias. Igualmente, gracias. Muchas gracias, un abrazote.